En declaraciones públicas, una que elegí escucharla por completo, en extenso, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de acuerdo a mi poco juicio y valor, dejó allí sentadas las bases de lo que sería un fortalecimiento de la democracia esta que estamos transitando, viviendo, padeciendo de hace tantos años. Esos cimientos, por lo menos de mi parte, lo ubico en la manifestación de Alberto Fernández de decir que el problema que ha tenido el país, yo diría que el mundo, tiene que ver con la elaboración de los personalismos. Y que él no está pensando en la perdurabilidad 4 años más, sino aquello que esté formateado por la coalición de gobierno, la alianza gobernante, que no se parece a aquella del año 99, ¿se acuerdan ustedes? Frepaso y el radicalismo, después del Frepaso, que pudo recomponerse en una posición más progresista en lo que es el paraguas del kirchnerismo, sino algo mucho más cierto, más cercano con las tipologías ideológicas que porta la coalición. Acá en Moreno, dicho sea de paso, no muy lejos de la Plaza de las Carretas, hay una pared pintada, pero con letras de molde. Bernie es el camino, dice el ministro de Seguridad, el que puso las manos en el fuego por la bonaerense en el caso de Facundo, el de desalojo en Guernica, pero el que estuvo ante una fiesta voluminosa en Moreno, participando del operativo diciendo: esto es violatorio del Código Penal porque pone en riesgo la salud pública. Lo tiro al pasar esto porque el objetivo del planteo inicial es que Alberto Fernández se muestra como un demócrata que no puede ser, por respeto a Alfonsín, aquellos que han admirado al caudillo de la Unión Cívica Radical, como un débil, como una persona sin criterios de poder, sino que está diciendo que el poder debe estar cimentado en otro esquema arquitectónico, que Cristina Fernández de Kirchner es un actor de poder, es una fuerza propia, que Massa también, y que él no piensa en crear el albertismo. Dijo que Perón hay uno solo y nace una sola vez una figura de ese tamaño y calibre. Que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la promesa de campaña y que le va a decir al fondo lo que el gobierno cree que es su programa porque el fondo se equivocó con Macri. Podría seguir, pero me detengo en esto del personalismo, que él no va a hacer nada para dirigirse como la figura de la conducción, pero al mismo tiempo, cuando las preguntas pican cerca de lo que incomoda a la figura presidencial, Alberto Fernández, el abogado, empieza a gritar. Tiene que ver con su personalidad y su característica. En definitiva, coincido con el presidente cuando dice que el problema tiene que ver con los personalismos, porque es mucho más fácil eso. Alguien que dice vamos hacia allá y el resto acompaña por acciones cómodas o porque todavía no han sentido lo que yo llamo descomposición de una sociedad que se va componiendo en ejercicio de la crítica. Descomposición porque ya no cree en las particularidades de las grandes estructuras gramaticales, sino que va sintiendo que eso ya no los contiene y que en definitiva es la pelea en la parte alta del poder, media y baja, y que no redunda en cercanías profundas que puedan visualizar a aquellos que siguen aguardando respuestas que no son mágicas. El presidente de la Nación sabe que el próximo año es clave para que despegue el país, o en todo caso que no se pierda tanto el país, porque como dijo alguien en su momento, esto no es magia. Bueno, será así. Quería compartir en el comienzo esta decisión del presidente de hablar durante 1 hora y media en un programa como Corea del Centro
en cuanto él considera que es la justicia, el Congreso, la coalición de gobierno, su performance, su vocación, su deseo, aquello que aprendió de niño junto a su padre. Interesante, para quienes quieran verlo, véanlo, es 1 hora y media. Es la primera vez en el año que pude recorrer tranquilo y en parte haciendo lo que se puede hacer por la tecnología, yendo y volviendo, para que me quede claro esto del presidente, que quiero dejárselo a ustedes. Con personalismo no se resuelve nada. Es más, el problema de la política, de la república, tiene que ver con eso. Ocurre finalmente por esta parte que los personalismos se siguen resistiendo a lo colectivo, porque lo colectivo es diverso, es una ampliación, es una cesión del poder concentrado, es hacer partícipe al otro, y sobre todo aquel que no quiere ese poder, que lo discute. Dicho esto, que quiero que quede claro respecto a lo que el presidente de la Nación siente, comprende y planifica de acá al fin de su mandato, que falta mucho. En Moreno han ocurrido y van a ocurrir algunas cosas que son valiosas de entender por esto de los personalismos. El gobierno local, y a lo largo de este ciclo de quórum ha quedado claro, que es central en una figura. La figura es Mariel Fernández, primera mujer intendenta de la historia de Moreno. Fíjese que en la parte superior, por eso lo traje, se habla de lo colectivo, una coalición. En la parte baja es comprensible que Mariel Fernández diga: yo, para alcanzar aquello que se propone arriba, debo encontrar abajo quienes interpreten mi partitura. La música que estoy desplegando, las armonías adecuadas, los intérpretes. Bueno, en la interpretación del modelo local, por impacto de la pandemia, de la cuarentena, y porque la democracia es tan frágil que perdemos de vista lo que nos daría un poco de lugar, un poco de oxígeno para ir hacia la captura, ya no de recursos que están en una pecera, sino en otro lugar, y se replican los relatos y demás, pero en la arquitectura local es aquello que huela a pasado, se combate. Se debe transformar, tiene que salir, debe llegar algo que se asemeje, por lo menos en parte, a esto de una economía popular, de un Estado presente, de un Estado ordenador. Así se fue, o lo fueron, a Consorcio Trébol, que permanece, pero llegó Camioneros, como ustedes saben, con la empresa a gestionar, que no es cooperativa. Se le pone fin al contrato de estacionamiento medido y dejo abierto el interrogante sobre la empresa Talion, que es una parte, y así fue presentado en su momento por un sector de la oposición, una parte de lo que se conoce como el grupo de Cristóbal López. Bueno, Talion ganó el estacionamiento medido, que fue escandaloso, porque Festa vetó el proyecto que salió del Consejo Deliberante, luego volvió al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante lo aprobó siendo los mismos actores, y a comienzo de noviembre el Ejecutivo de Mariel Fernández envía el decreto rescindiendo el contrato. ¿Por qué dije interrogantes? Porque tal vez la empresa tome nota que la adjudicación la hizo un cuerpo colegiado y un ejecutivo, entonces las continuidades administrativas se dan. Y la empresa puede estar considerando, además de las presentaciones administrativas, llevar formal queja a la justicia. Y ahí veremos de qué también debe nutrirse un gobierno de economía popular, de enfrentamiento abierto contra las ganancias desmedidas, las utilidades que son más empresariales que para el conjunto de la población, si aparece en dimensión no solamente el actor empresarial en campo judicial, sino algún residual de la política que dice: están fallando aquí, en el papel. Ya lo dijo Lombardi en este ciclo de quórum, que lo importante son los expedientes.
Un gobierno habla a partir de los expedientes. Dejo entonces el interrogante a propósito de rescisión de contrato de empresa Talion, estacionamiento medido, y cuál sería la firma que llegue, porque hoy, hay que decirlo, no será la municipalización de esto. Se estará buscando una empresa que entregue el conocimiento, que básicamente es el software, y le ofrece el gobierno que de la recaudación el 80% quede en las arcas municipales y un 20% para la empresa que pone el conocimiento. Hay que ver también, y es bueno decirlo hoy, si esto abarca un poco lo que es la órbita de los juzgados de faltas, para que la captura de los recursos ante las multas con las distintas características que tienen lleguen rápido a la recaudación local. Y si en el fondo de todo esto que estoy tratando de explicar a propósito de las centralidades y cómo de ahí se despliegan los programas, no está discutiéndose una marca, empresa que arrancó en el año 1995 a trabajar en Moreno, que se llama CompuBecar, que es la inteligencia, el software que ya cumplió más de 2 décadas. Si en el fondo lo que está pasando con este ensayo de estacionamiento medido no vaya hacia ese nivel que es el superior y que genera, por supuesto, recursos, erogaciones que el municipio debe pagar porque se trata del conocimiento. Lo dejo instalado hoy, en noviembre, casi pisando diciembre, porque tal vez sea la discusión de fondo y se están haciendo pruebas que hay que ver qué resultan, ya no en el ámbito administrativo, sino en la justicia. El programa de hoy, después de esto que estoy tratando de exponer, equivocadamente, es una invitación a no pensar tanto en el mercado y en el Estado más presente o en el mercado intocable. Tal vez lo de hoy sea una invitación para que pensemos en capital y en trabajo. Capital, trabajo. No voy a agregar plusvalía, se lo dejo a usted para que lo piense. ¿De qué se trata la discusión de fondo que no se quiere dar hace años, pero en ningún plano de la política y en ninguna estructura cierta con ambición de poder en la política? ¿Por qué digo esto? Porque hay un observatorio que piensa en la integración y el desarrollo y hay un instituto que es de la patria chica que piensa Moreno de aquí a 20 años. Y en el medio de estas dos estructuras que conviven en el mismo paraguas del Frente de Todos, una mujer que es sindicalista, que recorrió el país, que es concejal, que habla de las distintas tipologías del potenciar trabajo y dice al pasar algo que es medular. El peronismo necesita unidad, pero está dividido porque hay, lo voy a decir yo, muchos machirulos. La propuesta de hoy tiene que ver con las construcciones del poder y lo que reina, por lo menos ahora, no sé si para siempre. Presentación del programa y arrancamos quórum en contacto directo y sin tapabocas. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, con un poco de sueño que tenía ayer, pero la necesidad de tener una base constitutiva para la charla que voy a emprender ahora con dos hombres que pueden hablar de lo que es la combinación generacional, que es algo que yo vengo sosteniendo hace por lo menos 10 años, desde que hago quórum. ¿Por qué no hay una aceptación de que las existencias son ineludibles y las capacidades políticas inherentes a quienes hacen política? Por lo tanto, romper las grietas antes que el nombre se instale desde un medio hegemónico sería coherente para arrancar con una autocrítica y decir quiénes no somos y qué queremos ser.
Y me puse a leer este libro que se llama Las Cuatro Argentinas y la Grieta Social, de un tal Daniel Arroyo, antes de ser ministro, con un prólogo de Sergio Massa, antes de ser presidente de la Cámara de Diputados, y porque estas dos figuras suelen venir a Moreno y han venido hace poco a Moreno. Decía Arroyo, ha venido para hablar de lo que es el mercado itinerante, convertido en mercado popular en la Plaza San Martín, y apareció el Colorado con otros vendedores ambulantes históricos y le dijeron, acá estamos nosotros. ¿Por qué hago este juego de no comparaciones sino de realidades? Porque este libro lo que plantea es el reconocimiento de una radiografía social y económica. Habla de la pobreza estructural, menciona los sectores vulnerados o vulnerables, que tienen una economía descendente y ascendente, muy fluctuante, una clase media que, siendo lo más formal, titubea y tiene que tener, además de la formalidad, otros trabajos para llegar a fin de mes y construirse un ahorro. El ahorro es lo que genera la changa hacia la informalidad, y la clase alta, que sí es ascendente, pero también con fluctuaciones. ¿Qué es lo que dice básicamente el libro? Que la Argentina ya no es la de hace 30 años. Por lo tanto, todo aquel que se presente con capacidad de pensamiento, sea observatorio, instituto o lo que quiera llamar, tiene que saber que la Argentina no es la que se añoró o la que se vivió. Es qué base tiene hoy nuestro país y un distrito como el nuestro para decir, de acá a 25 años, ¿qué hacemos? Gran desafío, porque como vivimos en la coyuntura y todos miran el piso en lugar del horizonte, supongo que pensar, Moreno, que es un instituto, y vos con Pedro Camps, que tiene un largo recorrido en la administración pública, carga con experiencia haber ejercido la función pública, de esto que estoy hablando, una Argentina que ya no es la de 30 años, y de un Moreno que no es la de los últimos 30 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que están pensando ustedes para hacer territorio, para que esto tenga cuerpo y que el proyecto se materialice? Bueno, muchas gracias, Nazareno Lagamba también, por eso hablaba de la conexión generacional. Pedro, con todo gusto te escucho. Gracias a vos, Rubén, por este espacio. Sí, hacer una mención a Daniel Arroyo, en el 17, y la presentación del libro se hace acá en el Club Los Indios, y obviamente que no es la misma Argentina de hace 30 años, que tiene una característica tremendamente distinta, con una pobreza estructural muy fuerte. Podríamos decir que es una Argentina muy desigual. Muy desigual. ¿No? Ahí estamos de acuerdo, es muy desigual. Una de las características del libro, sí, mencionar, hace mención Daniel Arroyo a la toma de empréstitos de las familias que caen en un sector de alta presión y la marginalidad, que les terminan cobrando unos intereses que nunca más pueden salir de eso. Entonces se ven muchas veces llevados a hacer cosas que no quieren, y ahí también lo cruza con el tráfico de drogas. Eso está muy presente en esa grieta que presenta ese libro. Teniendo en cuenta esto, me parece que el Instituto Pensar Moreno, de alguna manera, lo que hace es comenzar a funcionar, en principio virtualmente, porque no se puede la presencialidad, pero a desarrollar en la localidad de Moreno y en un marco político del Frente de Todos, un espacio, una herramienta que sirva para ir no solamente siendo observatorio y pensando, sino empezar a generar un marco de políticas públicas que abarquen territorio y que abarquen situaciones que son muy características de la localidad de Moreno. Te hago una pregunta a vos, y eso es la plataforma para Nazareno, ¿no? Sin tierra es muy difícil planificar, sin suelo. Sí, Moreno necesita otro hospital, necesita escuelas, necesita salas, necesita calles, necesita. ¿Qué importancia tiene el suelo para pensar? Sí. No voy a decir cuál es el mosaico de usted, pero quedaría mal. Quiero saber del suelo. Pero yo te agregaría más todavía, que la necesidad de suelo tiene que ver también con la característica que hoy tiene la Argentina y Moreno, que es una característica totalmente distinta que hace 30 años atrás. Cada vez tenemos menos tierra. Esta es la realidad. Cada vez tenemos más desplanificación, y cada vez tenemos más ausencia muchas veces del Estado preventivo ante situaciones como la de las tomas.
Bien, Nazareno, cuando charlé con él fue en estudio, allá en NINE, que hicimos la nota. Me acuerdo que abordamos un proyecto para que las prácticas profesionalizantes se volvieran un trabajo, y este libro habla de eso. ¿Cómo hacemos que lo informal tenga un grado de formalidad? Con lo cual estoy diciendo que la formalidad es aquello que siempre se denominó ascenso social, capacidad de ahorro y planificación, que no hace que una persona sea rica, sino que hace que una persona tenga sueños. Si no es precarizante, la pregunta en concreto es, si pensar mira lo que es la precarización y lo que significa el ascenso social, si querés, como son peronistas ustedes, justicia social. Bueno, Rubén, gracias primero por el espacio, por la nota, por podernos expresar de esta manera. En ese momento estábamos trabajando en un proyecto de ley a nivel de provincia de Buenos Aires, que era el proyecto de primer empleo oportunidades. Sí, señor. Debo decirte que estamos en ciernes a través del diputado Selva y con un trabajo en conjunto con el vice y el Vasco de Mendiguren para que sea un proyecto de ley nacional. Así que, bueno, como un aporte a la reconstrucción y a lo que suponemos va a ser un rebote de la economía el año que viene. Charlando con el Vasco, él nos contaba que en la recuperación de la crisis del 2001 muchos oficios empezaron a faltar producto de que las fábricas volvieron a prender la luz. Entonces, bueno, la idea es trabajar un poco de acuerdo a los perfiles productivos de las economías regionales de toda la Argentina y poder identificar cuáles son esos potenciales para que este primer empleo se pueda encauzar y lo más rápido posible vaya de la mano de esa recuperación económica. Yendo un poquito a lo local, que es un poco lo que nos convoca, claramente esto que decís vos, digo, no hay ascenso social, ni justicia social, ni equidad, ni igualdad de oportunidades sin el principio ordenador y regulador de nuestras vidas, que es el trabajo. Y el trabajo formal, ¿no? Porque cualquier tipo de precarización o subempleo, por ahí sí podés armar un sueldo a fin de mes, pero no contás con las herramientas reales de empoderamiento y de justicia social, como son por ahí el derecho a las vacaciones, a un aguinaldo, a una obra social. Digo, nosotros estamos viendo eso, no hay otro camino que no sea a través del empleo formal. Del empleo formal. Por eso nosotros de Pensar Moreno, que creemos que el cambio que necesita Moreno es un cambio de matriz también productiva. No hay manera de pensar Moreno si nos paramos acá a 2 cuadras y vemos cómo todas las mañanas el Sarmiento se nos lleva toda nuestra fuerza de trabajo hacia otros lugares y volvemos a la noche a nuestros domicilios, ¿no? Lo que seguramente el televidente tendrá como ciudad dormitorio, ciudad de paso, ¿no? que históricamente quienes vivimos aquí hace más de 20 años es como un mote que no nos podemos sacar. Ahora déjame preguntarle a Pedro Camps, porque hasta Duhalde puso la piedra fundamental o basamental del parque industrial, después de una expropiación escandalosa que benefició a Stefani. Por lo menos lo que pude saber en su momento, ¿no? Pues fue escandaloso. Ahora que vienen con la idea de expropiación pública, yo estoy muy atento incluso por el proyecto de la cárcel en el Vergel. Al pasarlo digo, ¿no? Ya que hablamos de cuál es el modelo productivo, bueno, sitúo Cuartel Quinto, en donde se piensa desde la gestión local y provincial y nacional que tiene que haber una cárcel en Moreno, porque, vuelvo, el suelo está para la cárcel. La pregunta es parques industriales, por eso lo recordé a Duhalde, porque era gobernador y vino acá y puso una piedra. Pero ¿por qué en Moreno pasaron 25 años y hay naves, pero no hay industrias? Industrias que generan trabajo. ¿Por qué? A ver... ¿Por qué debe pensarse eso? No, teóricamente, o sea, y prácticamente me parece que es coyuntural y muy importante el tema del pensar desde el ángulo productivo. 12 parques industriales, tanto privados como del Estado. Una gran apuesta al desarrollo estratégico del distrito. Un aeropuerto, 18 kilómetros de autopista. El cinturón del Buen Aire que empieza a hacerse hacia La Plata. Prácticamente Moreno se tendría que convertir en un lugar, como vos bien lo decís, hace una cantidad de años atrás, en un lugar de trabajo genuino y que derroche trabajo a
a las otras entidades del distrito, ¿no? Y fíjate que Pilar no está lejos y puede desarrollar un parque. Bueno, Es un municipio que está acá al lado y lo puede hacer. Es decir, hay algo que debe explicarse, que no sé si es el momento, pero explicarse por qué hemos tardado 25 años y en un mundo que cambió, no la matriz, porque el capitalismo se ha fortalecido con esta crisis. Entonces hay que tener mucha imaginación cómo hacemos que la formalidad aparezca, porque si no, la vacuna es la informalidad en nombre del trabajo. Y eso, ustedes saben que a mí me preocupa, porque eso es clientelismo y abuso. Yo supongo que en eso estamos de acuerdo, que no se puede tolerar. Completamente. ¿No? Pero vos también fijate que el grado de concentración que hay a nivel geopolítico, a nivel global, es muy grande. Yo creo que eso tiene un desencadenante, no estoy justificando los 25 años que no se han podido lograr, pero sí tiene un desencadenante importantísimo en lo que es lo nacional. Yo creo que gran parte de la problemática que ha tenido el distrito ha tenido también con el desarrollo de la política nacional con respecto a estos temas. Y la concentración en eso no te va a dejar que vos te desarrolles, que vos te puedas independizar económicamente. Eso es cierto, pero algunos municipios habrán escuchado a ustedes, y le pregunto a Nazarena, aparece mucho en las notas, siempre, que es: yo voy a Malvinas y está mejor que Moreno. Entonces, si hay una concentración, y es global, impacta a todos. Entonces yo reformulo la pregunta: ¿por qué el impacto es mayor en Moreno y no en Malvinas? O en San Miguel, o en Merlo, o en Rodríguez, o en Pilar. Bueno. Hablando esto de cambio de matrices, claramente un cambio de matriz no se da en un corto periodo de tiempo. Sí. Todos estos municipios han pensado su cambio de matriz a 10, 15, 20 años. Hasta José Cepaz pensó. Y no tenemos que irnos a zona norte, ¿no? del conurbano, sino que podamos hablar de nuestros distritos vecinos. Vos mencionaste la cuestión productiva, Pedro hablaba de los parques industriales. Digo, si llenamos de naves y pensamos que Moreno es solamente una cuestión de logística, aprovechando su situación geográfica, y nos quedamos contentos con que Moreno sea, su industria sean el comercio y los servicios, digamos que no está mal, digo, vengo de familia de comerciantes, pero ¿a dónde vamos a agregar valor a esa situación estratégica? Esa es una frase clave. Estamos pensando en otra cosa. El valor agregado. Mira, me ha tocado por diferentes actividades recorrer en la costa atlántica polos industriales y tecnológicos, municipales, no estamos hablando de grandes inversiones privadas, donde el municipio ve que el valor agregado está ahí. Te hablo de Mar del Plata, que es la capital del desempleo, que el único espacio que hoy genera mano de obra son las industrias TIC. O sea, ya no hay programadores para contratar. Entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Tenemos la universidad acá, vamos a conectar en algún momento con la universidad, vamos a generar carreras que aporten a ese desarrollo estratégico y a ese cambio de matriz. Bueno, la universidad viene con una vía empresa. Hay 3 universidades que están trabajando eso. Por eso, claro. Si seguimos trabajando disociadamente, vamos a generar los profesionales que sigan subiéndose al tren durante la mañana y generen valor en otro lugar. Pensar Moreno, por lo menos en esta etapa incipiente que es en la que estamos, nos planteamos ir por ahí. Esto por ahí no te lo contamos, pero nosotros tenemos comisiones de trabajo. Una de ellas es la de empleo y producción, donde ya tenemos agendadas algunas reuniones, por ejemplo, con el polo tecnológico Las Brusquitas, que es el que generó la ciudad de Miramar, donde los jóvenes de ahí de manera gratuita trabajan en videojuegos, en programación y generan divisas, generan dólares, ¿no? Trabajos muy bien pagos, jóvenes de 20 y pico de años que decidieron por ahí no estudiar las carreras tradicionales, son carreras más cortas, en las cuales a veces solamente falta información, porque a veces, ¿cómo acercamos la oferta académica a la juventud? Porque si no, cuando llega un momento de elegir, optamos por las carreras, las clásicas, o peor aún, no tenemos la posibilidad de desarrollarnos académicamente. A mí me parece que esto que estás aportando y lo que pensar tiene es que hay una casa de altos estudios acá cerquita. Yo creo que la miserabilidad de las políticas o de las dirigencias ha impedido ver que es una casa de altos estudios, ¿no? No me voy a detener en algunos aspectos peculiares de este año porque perdería el tiempo, ya lo he abordado. Pero sí me parece que esto de valor agregado, trabajo, y quiero la opinión de Pedro,
Me dijo ayer un dirigente, Moreno es la capital del cooperativismo, hoy. Yo no sé si es eso o la informalidad, que después se puede transformar en algo cooperativo, que sería mucho más interesante comprender qué es una cooperativa. ¿Cómo se conviven estos modelos de cooperativismo y lo que ustedes como peronistas están trayendo? Es decir, sí, recuperar valor agregado, trabajo, pensar que el mundo, como arranqué esta charla con ustedes, no es el de hace 30 años, entonces hay otro conocimiento, no es Manes solamente. Manes hizo su gran negocio. Bueno, háganlo ustedes de última, ¿no? Para los morenenses. Bueno, quiero escucharte sobre esta convivencia de modelos. A ver, el que opinaba que Moreno tiene un modelo cooperativista, bueno, obedece, yo creo que fundamentalmente a la gestión local, hacia dónde está apuntando la gestión local. Y se corre en un filo muy peligroso de lo informal, y tiene mucho que ver. Creo fundamentalmente que lo que hay que hacer de una vez por todas, y en esto el Instituto Pensar Moreno, tiene que ver con la concertación, que es desde el ámbito, por ejemplo, cómo tener una universidad en un desarrollo estratégico de lo productivo y del trabajo, que vaya desarrollando capacidades que tienen que ver con el poner en valor esto. Entonces eso tiene que ir de la mano. Me acuerdo que una de las preguntas, cuando vino el ministro Silioni en el Teatro Roma, de acá, levanté la mano y pregunté si realmente la articulación entre la universidad y las políticas públicas del Estado municipal tenían que ser fuertes. Bueno, yo creo que sí, tiene que ver con eso. Me parece que el instituto va a apuntar a eso y está haciéndolo con lo que decía Nazareno anteriormente en esta entrevista, que no solamente que tiene que ver con industriales también de la zona, industriales textiles que estamos teniendo en estos días. Eso va a ser fundamental, pero también va a ser fundamental la articulación con el desarrollo universitario. Así que yo creo que se tiene que concretamente apostar a la concertación de todos los sectores para generar empleo genuino. Es así, de complejo, no simple. Obviamente que es complejo, ¿no? Claro que es complejo. Bueno, en un minuto definime qué es lo que puede hacer pensar en el año 2021. No vamos a hacer mucha futurología, pero es un año de elecciones, el 21, ¿no? Y hay mucho en juego. ¿Por qué hago la pregunta final para que la responda Nazareno? Porque si verdaderamente se piensa, esto excede una cuestión electoral. Sí. Si es realmente en serio. Y si no, lo diré cuando no sea en serio, que fueron unos charlatanes, con ustedes más que con este programa o quien está haciendo la nota, ¿no? Porque están perdiendo tiempo. Y lo estratégico y lo que se piensa es, como dije, no se mide el piso sino el horizonte. ¿Qué es lo que tiene que pasar en 2021? Para que pensar subsista al acontecimiento electoral. Como te decía hace un ratito, nuestros municipios vecinos que pensaron en el largo plazo fueron los exitosos, digamos. Nuestro aporte va a estar por ahí, digamos. Nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos, como decís vos, y claramente esto está pensado para trascender cualquier tiempo de tipo electoral y que en realidad se inserta en una historia que tiene que ver con nuestro espacio, que siempre intentó aportar desde esto, ¿no? Desde la formación, desde el pensamiento, desde nuestra escuela de gobierno del 2015, la del 2017, la que ahora está a nivel nacional, la escuela Proyectar, que a título nacional es también un aporte que es desde el Frente Renovador, pero es una herramienta para el frente de todos, no es sectaria. Y Pensar Moreno es específicamente eso, ¿no? Es un espacio no sectario, de diálogo, de concertación, como decía Pedro, de tender puentes entre quienes tienen algo para decir de la sociedad civil, de la política, actores que por ahí históricamente no son escuchados y que a la hora de la elaboración de las políticas públicas claramente son quienes tienen ese saber, desde el saber del territorio hasta el saber de un industrial que por ahí tiene ese conocimiento de decir, mirá, una obra de caminos tiene que ser por acá y no por acá, digamos, el sentido del tránsito de una ruta, de una avenida, escuchar todos esos saberes nos va a hacer realmente fortalecer esto y que realmente trascienda los tiempos electorales, y claramente ese es nuestro objetivo para que esto realmente en 10, 20 años digamos, mira, alguna vez
hubo un germen de pensamiento, de un espacio colectivo, comunitario, que trazó un cambio de matriz del distrito y que quizá podamos o no verlo nosotros, pero claramente esa es la piedra fundamental que hoy estamos poniendo. Bueno, gracias por estos minutos. Pedro, fuiste profesor de él, ¿no? Sí, en el Colegio San Entre el Lorenzo. año 2000 y 2002. Bien, estoy diciendo esto porque realmente debe ser emocionante para ustedes, no para Pedro y Nazareno, sino para dos hombres, estén hablando, imaginando un futuro. Él fue profesor de Nazareno, Nazareno hoy es un dirigente político y Pedro también. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo voy a hacer un ejercicio de la redundancia, porque creo que la comunicación es clave, sobre todo cuando uno está seguro o cree estar seguro de lo que dice. Los jóvenes creen que la experiencia no vale, que no sirve. ¿Por qué? Porque durante 20 años gobernaron los que hoy dicen tengo experiencia, por lo tanto están desacreditados para hablar. Bueno, eso es un acto fascista, pero además es presuntuoso porque si al poco tiempo de andar la nueva generación se equivoca tanto como los viejos pueden decir ustedes no saben ni caminar en hojotas. Por lo tanto, elegí este libro que dice niñez, dignidad, trabajo decente, movilidad ascendente, movilidad descendente, pobreza estructural, clase media, porque fíjese que estamos en la antesala de la discusión de un proyecto que va a salir de impuesto a la riqueza que a mí no me genera nada. Porque no cambia las variables grandes, salvo decir que el gran ajuste se tiene que hacer porque Macri fue pésimo y Macri cuando hizo el ajuste dijo que Cristina era pésima. Y el pueblo lo mira ya espantado. Yo creo que esto de pensar como la otra nota que va a tener el programa hoy, que tiene que ver con un observatorio de integración y desarrollo, es que está obligando a las dirigencias, jóvenes, viejas, para mí, vidas o existencias, a pensar que lo que ha sucedido no funcionó. Y si se repiten los modelos, va a ser más catastrófico. Y el impacto lo va a tener el pueblo, pero también la clase dirigente porque está desaprovechando las pocas balas que tiene, en el sentido más figurativo, de que la palabra funciona. En esta mesa se pueden sentar los mejores dirigentes de Moreno y decir, hombres y mujeres, ¿qué es lo que queremos? La gran dificultad es sostenerlo en el tiempo, con políticas públicas. Porque si no nos juntamos los que estamos haciendo este programa y créanme que le podemos hacer un programa y discutir con ustedes. El tema es si lo que se escribe contiene a la mayoría. Esta charla que tuve me recuerda mucho a la Avenida del Medio. Y no es masa la Avenida del Medio, es lo que yo llamo texturas. Porque aburren los polos. Los extremos son muy aburridos. Es la simplificación de una vida tan compleja. Hay que pensar como Juntos por el Cambio o el kirchnerismo. Resulta que hoy el kirchnerismo ya no es lo que fue, es un abanico más amplio. Entonces Massa puede estar haciendo una campaña de presencialidad. Máximo quiere controlar un poco el conurbano porque la verdad que en la provincia de Buenos Aires se libra la madre de todas las batallas. Cristina quiere figurar y Alberto no sabe todavía qué es el albertismo. Entonces, mientras esto sucede, que es una descripción superestructural, abajo los territorios van a tener el gran desafío porque lo dijo Saín hace muchos años atrás, era diputado provincial, en una charla que pude tener para un programa que se llama Quórum, dijo, el futuro es el gobierno de las ciudades. ¿Por qué? Porque la centralidad va a perder tanta fuerza que no va a ser central. Y todo va a ir hacia abajo. Entonces, si abajo hay un plan que se sostenga por lo menos en los próximos 15 años, será algo menor quien dirija el asunto. La clave es quién conduce el proyecto. Y eso ya no alcanza con una figura, tiene que ser colectivo. Y el gran trabajo que se debe Moreno es si el peronismo tiene aptitud y ganas de ser colectivo. Si no, seguiremos en transiciones y habrá pensar, habrá oír, pero habrá bronca, que se junta, hasta que un día aparece. Pausa y venimos.
pensar Moreno, estrategias en un distrito como el nuestro, imaginar otro partido, no lo digo por el juego, sino por las condiciones demográficas, por el crecimiento poblacional, sobre todo por un concepto que a mí siempre me genera máxima atracción, que se llama inclusión. ¿Qué sería una inclusión real? ¿Qué significa planificar? Bueno, lo primero que se me ocurre es salir del día a día, pero una gestión es el día a día, y a lo largo de este ciclo de Quórum he charlado con varios dirigentes políticos sobre lo que significa la planificación. Cómo, un actor externo pero vinculado en sinergia de lo que produce un gobierno puede alimentar desde afuera aquello que le dé certidumbre y consistencia a un plan de mediano y largo plazo. No hablo del corto plazo porque esto lo asocio directamente con el día a día. El día a día es una fuerza concéntrica, arrastra, lleva hacia abajo, entonces alguien tiene que salir a la superficie y, como decía un gran arquitecto, mirar el horizonte, navegando en aguas turbulentas. Bueno, voy a charlar con una abogada, una joven abogada, es integrante del Colegio de Abogados, es funcionaria municipal, pero la convocatoria a estos minutos de análisis tiene que ver con un observatorio. Entonces, la primera pregunta para usted, doctora Altamiranda, es ¿el nombre qué dice? Dígame el nombre del observatorio. El OID se llama Observatorio de Integración y Desarrollo de Moreno. Bien, hablemos de lo que está desintegrado, ya que hablamos de integración. Vamos a buscar los opuestos. La idea justamente desde el observatorio y desde la convocatoria que inicia Emanuel Fernández, digamos, en búsqueda de esta política pública y pensar, digamos, el desarrollo de Moreno a largo y mediano plazo, como bien dijiste en la introducción, es justamente empezar a pensar, integrar aquellas cuestiones que están desintegradas en un análisis territorial, en articulación con la comunidad, pero no únicamente, digamos, pensando en la cuestión de la sociedad, sino involucrar a todos los actores que forman parte de la comunidad de Moreno, es decir, los colegios de profesionales, las instituciones y demás. Claramente es un camino que lleva tiempo, que se extiende en el tiempo y que vamos a ver los objetivos cuando justamente estas políticas que se vean efectivizadas en función de el análisis que surja propiamente del observatorio. Déjeme preguntarle si la desintegración tiene que ver con el propio volumen de crecimiento, diría yo, macroencefálico, o que cada estructura funciona como isla, es decir, una preservación de la identidad que tiene cada una, que yo la llamo ahora franquicias, que lo tienen los colegios, que lo tienen la propia política, y eso impide tener una planificación en conjunto y hace que se produzca la desintegración. Quisiera una reflexión sobre esto. Me parece que es un mix de estas dos cosas que decís. Por un lado, un crecimiento exponencial de todos los ámbitos y por otro, un poco esto de, digamos, de falta de pensar conjuntamente. Todos estamos pensando lo mismo porque todos queremos que Moreno crezca positivamente, que Moreno se organice. Venimos, digamos, desde el... a mí me toca hoy formar parte del Ejecutivo, pero también no dejo de ser vicepresidenta del Colegio de Abogados y de pensar, digamos, cómo las diferentes instituciones llegan a trabajar coordinadamente para mejorar esta cuestión de la sociedad morenense. Me parece que todos, más allá de que estamos, digamos, trabajando en el mismo sentido, debemos aunar criterios y entender que vamos en el mismo camino. Con prescindencia de las identidades propias de cada uno y de la individualidad. Es la parte más difícil, la individualidad primero y después prescindir de lo que cada uno es. Bueno, yo creo que el camino de la unidad está lleno de obstáculos precisamente por esto, porque algunos creen que pueden perder algo y se anula la posibilidad de crecimiento. Entonces, si pudiéramos invertir esa carga de qué es lo que pierdo y pensarlo, si querés, en términos hasta liberales de lo que gano, es probable que los observatorios funcionen. Si yo te pregunto y te tuteo, ¿qué tópicos tiene el observatorio? Es decir, ¿qué norte tiene el observatorio? ¿Qué me decís? Nosotros lo que buscamos es, por un lado, digamos, crear como diferentes espacios que representen a toda la comunidad. De hecho, está el espacio de género, está el espacio de educación, el espacio de la justicia. Por un lado, sumar, digamos, a actores particulares y hacer en realidad estadísticas
justamente con el objetivo de pensar las proyecciones de cuáles son las necesidades reales y hacia dónde van orientadas las políticas públicas. Después, el devenir del tiempo, como ya te decía anteriormente, va a decir si esto funciona o no funciona, en pos de lo que decís vos, de que hay observatorios, que después hay que verlo materializado, las políticas públicas de ese diagnóstico que realizas. Ahora, este diagnóstico que ustedes piensan elaborar y que hace tiempo viene el observatorio, sería para nutrir la política pública que el gobierno de Mariel Fernández pretende ejecutar o no, o es prescindente del gobierno. No, a ver, me parece que una cosa no puede ir disociada de la otra, ¿no? Cuando hablamos de política pública, hablamos de la política pública que desde el Ejecutivo se pretende llevar a cabo, pero siempre pensando a largo plazo. Entiendo, digamos, como parte del Ejecutivo que cada una de las acciones que nosotros realizamos, no pensamos en el corto plazo, en el periodo de la gestión de Mariel o de la futura gestión de Mariel, sino que pensamos en el periodo de lo que representa para la sociedad, porque en definitiva cada decisión que hoy se toma basado en un diagnóstico que puede surgir de este observatorio o puede surgir del aporte que hagan otros también, es en definitiva lo que te marca el futuro de los vecinos y las vecinas de Moreno. Y todos somos vecinos y vecinas de Moreno. Entonces digo, sería muy egoísta decir, pienso el observatorio pensando únicamente en una política al plazo que dure la gestión. Siempre pensamos la política pública, al menos desde el Ejecutivo, y entiendo a mis compañeros piensan lo mismo, lo piensan en pos de dejar una huella en la historia de Moreno que haya sido la transformación a partir del gobierno del cual formo parte, que es el de Mariel Fernández en este momento, ¿no? Políticas de género, dijiste estadísticas. Yo lo escuché de Cintia Poc hace muchos años cuando se había intervenido el INDEC, que las estadísticas es el mejor mapa conceptual que puede existir para realizar las mejores políticas públicas. Quiero decir, sin datos duros, como suele decir, es imposible saber cuál es el punto de partida para alcanzar una meta. Como mujer, como abogada, siendo Moreno que tiene 10 femicidios, ¿qué me podés decir de lo que tiene que construir el observatorio? Porque hay otros observatorios, hay muchos observatorios. Yo no hablo de fallas, hablo de cuestiones culturales que van a llevar muchísimo tiempo erradicar, si es que se logra, pero por lo menos hay una marca ahí respecto de lo que es la gran batalla a dar. Pero ¿qué me podés decir sobre esto? Me parece que si bien, digamos, al momento de pensar en estadísticas, y un poco la cuestión que nos atraviesa, y no únicamente en Moreno, sino a nivel, digamos, nacional, el tema de la violencia, no necesariamente hay que pensar, digamos, en las estadísticas de aquellas personas que han muerto, digamos, sino que todas las personas que van a hacer la denuncia cotidianamente, y pensarlo, digamos, estructuralmente en una articulación con el Poder Judicial, con quienes garantizan el acceso a la justicia, que digamos en muchos casos... ¿Garantizan el acceso a la justicia? Quienes buscan, digamos, garantizan, intentan garantizar. Digamos, hay un montón de recursos que están puestos a disposición. Después lo que sucede es que la realidad te atraviesa en el cotidiano y hay un montón de políticas que deben implementarse no únicamente desde el Ejecutivo municipal, sino también desde las organizaciones, desde la comunidad, desde los colegios de profesionales. De hecho, yo te comentaba anteriormente, el Colegio de Abogados particularmente tiene un consultorio jurídico gratuito que muchas veces también, digamos, lo atraviesa la cuestión de la violencia de género, de la necesidad de llegar a un acuerdo en el patrocinio de una persona respecto de alimentos, que también es violencia, digamos, claro, en relación a no poder garantizar el deber alimentario que tiene un padre para con su hijo o una madre, digamos, puede pasar, digamos, de los dos lados. Lo que pasa que la realidad es que estadísticamente, si bien no tengo precisiones estadísticas, por eso no me quiero adentrar en eso particularmente respecto de lo que tiene que ver con el Colegio de Abogados, llegan las mujeres reclamando, no llega un hombre a cargo. Cuando te plantea lo de la estadística, no es una pregunta si sabes cuáles son las estadísticas. El sentido de la pregunta es que sin estadísticas es muy difícil imaginar una política pública a corto, mediano y largo plazo. De allí que tiene un valor, y citaba a Cintia Poc, que es una técnica que dejó mucho como aprendizaje de aquellos que necesitan o pretenden saber un poco más. ¿Qué es lo que no debe tener o qué es lo que imprescindiblemente debe contar el observatorio? Me parece Porque vos sos una mujer de Moreno, sos profesional, hablaste de los territorios, hablaste de los colegios. Es decir, este observatorio, como cualquier otro, debe tener una piedra fundamental. ¿Cuál es? Me parece que justamente es el trabajo territorial y el que trabajo no esté ajeno, territorial. Y el que no esté ajeno a la realidad de lo que pasa. Que no sea un observatorio de escritorio donde nos sentamos y hablamos, digamos, de todo,
sin saber la realidad de lo que pasa en el pueblo. Me parece que eso Toman es café diferencia. y analizan y dicen, esto es Moreno. No, tiene que salir de la base hacia el escritorio, sería así. Y es la intención justamente relacionarnos con la comunidad. Se da en este contexto, digamos, donde también está la pandemia y nos dificulta un poco más el trabajo, pero la idea es hacer todo el análisis territorial para poder plasmarlo en una situación, en una realidad concreta. Y te agrego la última, y agradezco mucho tu tiempo y la claridad de los conceptos que has entregado. ¿Qué es lo que te enamora de Moreno y qué es lo que te duele de Moreno, de los territorios? A ver, yo vine a vivir acá cuando tenía 15 años y realmente, digamos, fue un cambio. Viví en Capital. Moreno particularmente tiene diversidad, digamos, de cosas. Es un territorio hermoso que durante mucho tiempo, digamos, por diferentes circunstancias y que también tiene que ver con la densidad poblacional, el Estado no llegó, digamos, a muchos lados. Me enamora su gente, me enamora los recursos que hay, que sobran y que abundan. La verdad es que es una comunidad muy solidaria. Y después duele un poco ver la cuestión, digamos, del abandono que existió durante muchos tiempos, donde las políticas públicas no llegaron a cubrir las necesidades de todos y todas. Bueno, gracias. Gracias a vos. Esto también forma parte de lo que es la elaboración de la política. La política no solamente es partidaria y siempre me encargo de subrayarlo esto. Este es un programa de periodismo político. Eso no quiere decir que integre alguna estructura que tenga apetencia de poder o ambición del mismo. Los observatorios, como los centros de estudios, son imprescindibles en la medida que, primero, comprendan qué es el estudio y qué es el observatorio, y luego que comprenda que hay un territorio de lo observado o lo negado. Yo creo que las políticas públicas no es que estuvieron ausentes. Creo que las planificaciones han sido parte de las políticas públicas. Si el conurbano explotó, es porque la industrialización del campo fue pensada hace mucho tiempo, entonces los corrimientos migratorios se fueron dando y llegaron no por un tsunami, sino porque las políticas públicas lo lograron. Luego, cuando la política pública tiene una dificultad, dice, nos falta la política pública. Podría hablar de esto, que estoy haciendo una referencia, ampliarla, o decir que Moreno tiene muchas calles y pocas son transitables. Y eso no es porque no existe una política pública, sino porque hubo un abandono. Y para alcanzar algún nivel más cercano a la dignidad, no solamente es el dinero, sino la planificación. ¿Qué conecta? ¿Cómo se conecta? ¿Cuándo se conecta? ¿Cuáles son las prioridades? Porque la frazada es corta. De allí que el observatorio, lo que decía recién la doctora, es clave primero para definir cuáles son las prioridades ante una demanda abrumadora. Si ahora nos vamos a Mariló al fondo, podemos encontrar testimonio de unas vecinas que ayer estaban a las puteadas porque se les quitó una batea donde llevaba la bolsa de basura. Y entonces el residuo se tira al arroyo Las Catonas. Si preguntásemos allí, nos van a decir, queremos una batea. Y no están mirando la calle. Por ahí el observatorio podría ir y decir, además de la batea o el camión recolector, es la calle. O es la salita, o es la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una acción burocrática de técnicos profesionales que están pensando de qué manera le dan a los excluidos una posibilidad. No, tiene que ver con el sentido de apasionamiento del moreno que se quiere vivir y que se debe soñar. Si se piensa en un escritorio y el papel tiene contenido, si allí está contenido precisamente el sentido del pueblo, los deseos y los sueños que todavía perduran, a pesar de ciertas calamidades y la barbarie que a veces nos atraviesa. Es un observatorio, no el único, pero tiene la marca que la doctora le puso y que hay 2 años por lo menos de elaboración constante, continua, en clave de territorios. Este momento del programa nos invita a una pausa, la hacemos rápido y venimos.
Podemos iniciar esta charla, entrevista, reportaje con una mujer que yo la definí no hace mucho tiempo como es una mujer peronista, es dirigente sindical. En el año de la pandemia pudo desarrollar más conocimiento visitando territorios que hacen al deseo innato que algunos tienen, referido al federalismo y no al centralismo. Puede hablar del sur y el norte del país, de los encuentros de mujeres en Casa Rosada, porque hay una perspectiva de la política para que los géneros sean incluidos de verdad y no en lo discursivo únicamente. Pero además de todo este combo que hace a la vida permanente y diaria de la concejal Karina Álvarez, es precisamente legisladora de Moreno, en un año en donde se avisoran sesiones extraordinarias y algunos debates pendientes de aquello que no se hizo y que en la urgencia tiene que salir. Primero, gracias por recibirnos, Karina. Si pregunto FAM, Federación Argentina de Municipios, que es una gran red pensando que las ciudades son la base fundacional del poder político. El vecino, siempre decimos, y usted lo sabe, golpea la puerta del municipio. No sé si se va a La Plata, porque queda lejos, y a La Rosada no se llega. ¿Qué ha logrado FAM? Y dentro de esto, las mujeres en FAM. Gracias por estos momentos. Buen día, gracias a vos por la nota. Mira, la FAM ha logrado mucho, se ha trabajado mucho en género. Es algo que durante el gobierno macrista nos contuvo a los que teníamos una gestión donde no encontrábamos un trabajo en conjunto con el municipio. Se nos había dado cursos, capacitaciones, cómo leer una rendición de cuentas, cómo para salir a tener batalla en el campo. Peleamos por la soja, se pelearon de distintas formas, siempre en la provincia de Buenos Aires. Así empezó la FAM. Claro, esto de la soja, claro, es aquella decisión del presidente Macri de recortar el fondo de soja que venía a suplir algunas carencias que tienen los municipios. Exacto, eso, ¿no? Exacto. Ahí fuimos con la que en el momento era la presidenta, Verónica Magario, distintos intendentes e intendentas, y bueno, y las concejalas que acompañábamos. En el caso de Moreno era yo la que estaba presente y la que peleaba, porque uno tiene que defender los derechos y de allí que derivan los fondos para cada municipio. Si lo miro así desde la Federación Argentina de Municipios, concejalas, porque hay que empezar a hablar así, como me dijo una nota hace poco, se tiene que trabajar un poco más para que la paridad, efectivamente en todas las cámaras, de igual. Si es una cámara de 100, 50 hombres, 50 mujeres. ¿A qué distancia estamos de alcanzar esto? Yo, para las próximas elecciones, estamos muy cerca de alcanzarlo, debido a que tenemos un gobierno en el que nuestro presidente del primer momento apostó al género, y de hecho estoy en este momento hablando de la FAM, por ejemplo, que ahora se hizo la red federal, claro, que llegamos de Jujuy a Ushuaia. Somos más de 600 concejalas que abarcamos desde el pueblito más chico del Chaco hasta las ciudades más grandes de las provincias. Entonces, nos hacemos escuchar y estamos llevando el trabajo a territorio. Y si hablamos del distrito de Moreno, en su mayoría es el género el que está abarcando los espacios, dado el caso, por ejemplo, del Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante estamos casi iguales y tenemos una presidenta mujer. Claro. Hace poco le hice una nota a una exfuncionaria municipal, pero es militante de género, y decía, no hay que romantizar tanto a la mujer, pues si no se estarían repitiendo las prácticas machistas. Porque una mujer tiene, por supuesto, una conquista de derechos que el hombre no se las va a dar, porque hay resistencias, y se habla poco de esto, pero el hombre tiene resistencias. Sobre lo que se puede denominar el avance de la mujer, para mí no es un avance, es una conquista de derechos que las mujeres van obteniendo ante la resistencia machista y patriarcal.
pero las mujeres tienen una responsabilidad en la función pública, como la tiene el hombre. ¿Cómo recibe usted las críticas que se pueden hacer hacia la función pública que cumple una mujer? ¿De qué manera no se cae rápidamente en decir esto es porque es hombre y hace la crítica, sino quedarse en la valoración que los argumentos de la crítica tienen? Por ejemplo, si el gobierno de Mariel Fernández es bueno, malo o regular. Si se lo califica, no hay ninguna acción que tienda a discutirlo en perspectiva de género o no. Mira, yo te voy a dar las dos posturas. Sí. Primero, cuando comparamos, o sea, cuando hablamos de las críticas de los hombres, por ejemplo, nosotros el otro día aprobamos el proyecto de menstruación. Sí. Palabra prohibida para muchos hombres. Ajá. Y muchos de esos hombres dijeron, están perdiendo el tiempo en esto. Claro. Pero no es que uno está perdiendo el tiempo en esto. El tiempo en esto es, primero y principal, que apuntamos al medio ambiente. ¿Por qué apuntamos al medio ambiente? Porque se pedía todo lo que sea utilizable por la menstruación, sí, en los bolsones, y que salga de toallita reciclable. Que la toallita reciclable, que la utiliza, se lava como el pañal reciclable. ¿A qué apuntamos las mujeres? A la economía circular, al medio ambiente. ¿Y entonces, qué hombre de Consejo Liberante dijo, están perdiendo el tiempo? ¿Me puede dar un nombre o no? No, o sea, tenés que... Es un comentario que hacen cuando vos le llevas el proyecto y te dicen menstruación. Claro. ¿Qué es menstruación? Es eso, el programa. ¿Por qué un programa? ¿Por qué hay que hacer un programa? Por todas las consecuencias que tienen. Incluso por una cuestión de política pública sanitaria, claro, además del medio ambiente. Claro, claro, sí, por todas las consecuencias que tienen muchas niñas, adolescentes que no saben, que claro, desconocen, que los padres no están, tampoco hay muchos padres en eso que no se quiere hablar, por eso hay que hacer los programas. Entonces, eso es lo que yo digo, que a veces los hombres hay detalles que para ellos no son importantes y para nosotros ya claro, tenemos el instinto de madre. Entonces, son importantes todos los temas. Y vos fíjate que te lleva a cuidar tu bolsillo y a cuidar el medio ambiente y a asesorar y ayudar a la población a que se entere más del tema y que deje de ser el tabú la menstruación. Sí, incluso yo creo que ahí también lo que se observa, concejal, es una resistencia desde la ignorancia, no querer saber, ¿no? Porque usted, como cualquier mujer que está ocupando un cargo en el Consejo Liberante, le puede decir al compañero, se trata de esto. Ahora, cuando la resistencia es perder el tiempo, habría que preguntar qué es el tiempo para ese hombre que pensó de esa manera. ¿Qué otro tema a lo largo del año en el Consejo Liberante a usted la ubicó en perspectiva de género, en dirigente sindical, en concejala, que pueda decir en este momento, creo que alcancé el cometido, que cubrí todos los espacios que en la representación tengo? Sí, mira, yo este año lo que quiero decir que lo que hice fue más acercamiento. Este gobierno, yo hablo del gobierno municipal, sí, fue más abierto, tuvo más unidad, que quizás debería haber en este momento más unión del peronismo. El peronismo moreno está muy dividido y en muchos casos es por el machismo puro que está dividido, pero si hubiera trabajado de otra forma, porque este año es atípico y este gobierno lo que hizo fue salir a demostrar lo que es trabajar en territorio y con la unión de todos, porque estamos todas las partes. Las mujeres peronistas, vos las vas a ver que estamos todas, creo que no falta ninguna y nos has visto en distintos tipos, en distintos territorios y en distintas inclusiones. Se está trabajando mucho con la mesa de género, con la violencia. Yo presenté muchos proyectos sobre noviazgos violentos, sobre los derechos de las mujeres. Ahora el jueves va a ser sobre, para que te saques el registro, vas a tener que hacer la capacitación de la ley Micaela. ¿Ese es un proyecto de ordenanza que va a presentar? Exacto. Y con la red federal lo que ha hecho es abierto muchas puertas. Yo en mi lugar, todo programa de toda reunión que tuvimos con la red federal y todo programa que se iba a lanzar en los distintos ministerios, Nobleza obliga, vengo a territorio, notifico a las autoridades a quienes corresponden. Yo no estoy todo el día hablando con la intendenta,
porque no hace falta, para eso tiene una jefatura, distintos secretarios, y yo lo que hacía era llegar y decirle todos los programas que iban a avanzar, así ya estaban preparados y se trabajaba en el territorio. Lo mismo pasó a mí la Red Federal me abrió las puertas en el INAES, así que estamos con el núcleo promotor por las mesas de asociativismo, de allí que yo he conformado más de 30 cooperativas. O sea, esto a mí me fortaleció y llegué a involucrarme en cada ministerio por la Red Federal, saber en qué trabaja, quién da crédito, quién no da crédito, de qué forma se puede ayudar al vecino, cómo podemos hacer almacenes populares. Trabajé en conjunto por la limpieza de calles, por la limpieza de los vecinos, por el cambio de luminaria, por las pinturas con el municipio, por las ollas populares. Ahí la detengo un segundo. Como estamos hablando de asociativismo, que no es lo mismo que cooperativismo, y no es lo mismo que una unidad de trabajo que no es ni asociativa ni cooperativa, ¿cómo se implementa o se está implementando, si es que sabe, el potenciar trabajo? Que tiene todo un nombre. Cuando no hay trabajo y no arranca porque faltan potencias. Pero ¿cómo es que se le entregan 8.500 pesos? Explíqueme eso. Vos tenés 3 potenciar. Tenés el potenciar trabajo, que es para toda la población, el potenciar género, que es para las mujeres en violencia, en etapa de violencia, y el potenciar jóvenes. Son 3 potenciar. El potenciar trabajo, a vos te llega la notificación, vos te anotaste por la página, siempre todos se anotan por la página. Y después, primer paso era, te anotás por la página, y segundo paso era, el municipio firma convenio con el ministerio por ese programa, ¿no? Que Mariel lo estuvo haciendo, vinieron muchas autoridades a firmar los distintos convenios. Bueno, vos cobrás el potencial trabajo, ¿no? El municipio tiene un listado y te va a llamar. Hay un trabajo para una cooperativa o hay un trabajo de hacer, no sé, una pintura en la escuela 20, te estoy hablando de cualquier escuela. Bueno, te vas a sumar a hacer el trabajo en esa escuela. Y si vos cobrás potencial trabajo y conformaste una cooperativa, además vos tenés una cooperativa, lo que va a hacer el municipio es firmar con esa cooperativa y, no sé, ir a levantar el paredón del cementerio. ¿Viste el paredón que se cae del cementerio? Sí, esto que estamos charlando yo lo vi en el Argentina Trabaja, lo vi en Hacemos Futuro, he visto eso. Sí. Ahora, ¿usted puede conveniar desde el gremio con, no sé, el INAES, o tiene que firmar convenio con el municipio? Desde el gremio lo que se hace es la mesa de asociativismo. En Moreno tenemos ya aprobado por Consejo Deliberante, y además estamos con el núcleo promotor. El núcleo promotor es, del núcleo sale la mesa. El núcleo está conformado por cooperativas, gremios, mutuales, clubes y todo tipo de organización. Pero no es que usted va por los barrios a decir, te doy potenciar trabajo. No. Vos convocás, formás la mesa y esa mesa después se va a votar, formás el núcleo y ese núcleo después vota y elige la mesa. ¿Lo que percibe esa persona, hombre o mujer, son 8.500 pesos? Sí. 8.500 pesos. Ahora, y otro punto. Por ejemplo, yo conformé más de 30 cooperativas, pero yo no es que conformo. Lo que nosotros hacemos es asesorar, porque es totalmente sin cargo, vos lo asesorás y le decís, en la página entras, haces esto, fíjate que te van a pedir esto y todos los detalles que van saliendo día a día para que no tengan los errores. No son 30 cooperativas suyas, eso me está diciendo. No. Nosotros vamos a los barrios. ¿Vos qué idea tenés? Estamos trabajando mucho con las cooperativas de medio ambiente y lo que es, por ejemplo, te voy a pasar un ejemplo. Estamos con el tema del jabón ecológico. El jabón ecológico se hace del aceite de cocina usado de la casa. Mirá lo que estamos haciendo. Entonces los chicos salen a buscar el aceite que tira el vecino y están elaborando los jabones. Pero ¿a qué apuntamos nosotros? Nosotros apuntamos en que vos tengas un medio de salida y empezar a vender esos jabones. Después, si se dan las posibilidades de que puedas firmar un convenio con el municipio, lo que sea, es otra instancia. Pero ahora es lo que hay que ayudar es a la población en la economía. Eso es lo que yo les digo claramente. Acá no es que vos vas a venir y vas a cobrar los 8.500, no.
Las herramientas te las damos, el número de expediente tenés, después te va a salir en la matrícula. Mientras tanto, te damos el primer impulso nosotros para que vos comiences a hacer la producción y salgan a vender el producto. Porque Bien. ahora es el producto en el barrio. Vos haces los jabones, él hace los pañales, ella hace los pancitos. Claro, se hace después una cadena de comercialización, claro, y hagamos distribución. los almacenes populares, los almacenes Ahí barriales, y vivamos de eso mismo. Eso es lo que yo apunto. Bien, es decir que el objetivo es producir aquellos productos que son de alto o mediano consumo Exacto. y que terminen en almacenes populares. Exacto. Rompiendo las grandes cadenas de comercialización que hacen dumping, voy a decirlo así, ¿no? Sí, y vos ayudás a la población y protegés el medio ambiente, porque Sí. yo te hablé de Sí, los sí, jabones sí. ecológicos, ahora estamos con el tema de los ladrillos ecológicos, estamos por arrancar con eso, pero bueno, y mientras tanto apuntamos al INAES a que se pueda firmar algo con el municipio o no, tener los créditos blandos, Claro. que vos podés acceder a los créditos blandos más cuando le llevas a una propuesta de medio ambiente, eso te salen los créditos, que también con eso vos podés adquirir y fabricar más cosas. Pero herramientas hay un montón. Sí, Lo que hay claro. que hacer es trabajar y no quedarse sentado a esperar que te llegue la plata. Esa es nuestra forma de trabajar. Jóvenes, potenciar trabajo, ahora INDEL está anotando a los chicos que se anotaron en el potenciar jóvenes y potenciar género, eso es automático, vos te anotás y después te evalúan que no tengas una pensión, que no tengas eso y te dan por 6 meses, pero eso ya es otro tema, eso es cuando hay violencia de género y denuncia, vos te anotás con las denuncias, con todo, y después ellos evalúan de que sí estás apta para recibirlo. Claro. y bueno, y eso te lo otorgan, pero es por género, por violencia de género. Dos preguntas finales. Usted, cuando llegó al Consejo Deliberante, busqué aquella nota, la primera nota que le hice para la página de Salambrar, era disruptiva, Karina Álvarez, porque hablaba de una manera directa, casi fuera de lo que es el código de la política de ciertos cuidados. La perlita, el trébol, dos bastiones, puedo decir, de aquella construcción. Rápidamente se despega de lo que era la conducción de Damián Contreras, sí, su conducción es quien está ahí arriba, Julio Rubén Ledesma, Copebo y demás, ¿no? La perlita, cuando se aprobó el expediente, el pliego, el contrato, establece un canon que claramente ha quedado desactualizado, pero es un canon, es un instrumento legal. ¿De qué forma se le puede exigir a la perlita que está entregando el asfalto? Hay que ver si el municipio tiene las máquinas para tomar ese asfalto caliente y reparar lo que ya no se puede reparar con asfalto. Quiero decir, se necesitan obras de infraestructura. ¿Por qué hago esta mención? Porque hay interrupción de los recorridos, casi de forma automática por parte de la empresa, porque está poniendo en riesgo el capital, dicen que es el colectivo y los pasajeros que van allí, si se cae en algo que no es un pozo, ya un cráter. ¿Cómo se resuelve este dilema? Nosotros la sesión pasada votamos aumentar las toneladas de Es una resolución. de material caliente, Sí. la votamos para que hagan el cambio. El contrato te dice que vos podés modificarle ciertos puntos, lo mismo que la ampliación de recorridos, nosotros lo hemos votado, ahora estamos esperando el informe, la devolución de lo que nosotros votamos, que nos devuelva el Ejecutivo y que nos notifique que contestó la perlita. Bueno, en esto que ustedes hacen desde el Consejo Deliberante es enviarle un proyecto de resolución como un pedido de opinión, porque es el Ejecutivo quien tiene que dialogar con la empresa. Eso tiene que volver al Consejo, tiene que haber una respuesta de la Intendencia y de la estructura ejecutiva, del Departamento Ejecutivo. Sí, nosotros tenemos dos, nos puede devolver, nos debe devolver la contestación y además puede accionar ya, si las cosas son positivas, sentarse con la empresa y decirle a la empresa, tenés que hacer esto. Y ya venir con la respuesta, la empresa dijo que a partir de tal día empieza, o volver solo con la respuesta, sí vamos a proceder. Eso es lo que nosotros estamos esperando, fue la última sesión hace 15 días. Así que bueno, en avanzar en esos temas, y en esta sesión se va a hablar de ampliación de recorridos y cumplimiento con distintos recorridos también. Todos están esperando la vacuna. Hay una carrera por la vacuna. Es más fuerte esta carrera que el espacial. Entonces se habla del 95%, el 96%, el 97%. No pensamos en los cuerpos, porque esta sí es una carrera del capitalismo y la gran industria farmacéutica.
¿Por qué digo esto? Porque usted entiende de comercios, usted sabe cómo es la actividad privada. Yo no sé qué impacto ha tenido la pandemia y la cuarentena en Moreno, pero veo muchas persianas bajas. Detrás de eso hay familias, hay trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin empleo. ¿Cómo se reactiva esto? ¿Cuál es el plan? Porque tiene que ver con el consumo, es decir, si los bolsillos son famélicos, flacos, y no sé si se van a vender muchos arbolitos ahora a fin de año, pero las personas necesitan comer, y es con trabajo, porque es el gran ordenador. No es esto, no son los beneficios sociales que se tienen que hacer. Trabajo, ¿cómo se recupera esto? Vuelvo a lo mismo que te respondí hoy. En cuanto al trabajo, este fue un año atípico, que no lo esperábamos ni tampoco queremos que vuelva, pero de esta nos salvamos todos juntos. ¿Y a qué se refiere con trabajo? Muchos comercios bajaron la persiana, pero muchos nos pusimos la mochila al hombro para salir a trabajar en territorio y a enseñar de qué forma podemos hacer nosotros mismos un microemprendimiento, de qué forma hay créditos accesibles y que podés hacer y construir cosas para vender y por el momento que te alcance para el plato de comida. Después las cosas van a ir cambiando, pero el momento principal es es producir y vender, producir y vender. Sacás, si vos querés ampliar tu capital, sacás los microcréditos que te dan, de todo tipo, por eso está la mesa que se armó en la Casa de Gobierno con la parte del Ministerio de Economía, donde ahí te dan distintos tipos de crédito para las pymes, para género, para jóvenes y también los que están por parte del INAES. Y los argentinos tenemos una tierra muy rica y productiva, claro, que eso también es el futuro y es lo que te va a ayudar en tu economía y en el cuidado del medio ambiente. Bien, la última me van a matar los compañeros, pero es así, ¿no? Es una marca de este programa. ¿Va a pelear por la reelección el año que viene o no? Mirá, la idea es la idea es presentarme... Para Álvarez la reelección. Sí, la idea es presentarme a la elección del año que viene. Ajá. Ahora, vos viste que acá es una situación de quién tiene la lista y cómo se arma la lista. Y ¿quién tiene la lapicera? En este momento la lapicera distrital es de Mariel. Ajá. Y bueno, y después de ahí veremos qué es lo que pasa. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno. Sí, bueno, esto de la lapicera, no tengo una lapicera acá cerca, tampoco papel, pero podemos hacer una hoja imaginaria de ruta de lo que hemos charlado con Karina Álvarez. Ella pudo a lo largo de este año ver cómo en Tafí las situaciones problemáticas no son muy diferentes a Moreno. Lo que pasa es que los contextos hacen a las posibilidades. En estructuras más chicas, yo que provengo de Córdoba, en los municipios del interior funcionan las cooperativas, por ejemplo, de servicios. En Moreno no hay una cooperativa de servicios. ¿Por qué? Porque está más vinculado un municipio como el nuestro, el conurbano, con lo que es la gran estructura que funciona desde el concepto concesionado, prestatario, de mejores contratos y reglamentos y pliegos. Ahora, ¿qué es lo que uniría, por lo que he charlado en otro momento con Karina Álvarez, de Tafí a Moreno? Que es lo mismo que me dijo Rosenberg. Los derechos que no se alcanzaron o las vulneraciones que existen. Es eso. Hay una conexión entre lo que no tiene alguien que vive en Tucumán o Santiago de lo que no tiene alguien que vive en Moreno. Y ahí la pregunta que se traza es qué hace la política para responder, ya no por volumen poblacional o demográfico, sino con las herramientas. Esto que dijo hoy, centralmente Karina Álvarez, que es volver a pensar en la creatividad para que en la primera acción post-pandemia existan microemprendimientos, almacenes populares. Me parece que está bien. Ahora está Coto, está Carrefour, está Bea, está el compañero que trabajaba vendiendo en el centro de Moreno en blanco y que hoy está en negro o está sin trabajo. Es muy complejo. Es decir, para un sector, el microcrédito, el microemprendimiento, que yo lo vi en el año 2002 también a esto, funciona. Para otro no. Es muy difícil de adaptarse, porque se cayó del sitial de clase media para ir abajo, entonces pedir una ayuda cuesta. Es una modificación cultural
muy severa que no lo hizo este gobierno, porque la pandemia afectó al mundo. Al mundo. También lo que está diciendo Karina Álvarez respecto a lo que es la prestación del servicio, en este caso de la perlita, por eso yo busqué aquella nota, la primera que le hice a Karina cuando asume como concejal, que decía, los contratos se tienen que cumplir, y si se hizo mal el contrato, se tiene que rever, hay que ver cómo se hace eso. Porque la empresa puede decir, miren, yo no lo voté, lo votaron ustedes. Si decían 200, 2000 toneladas, lo votaron ustedes, yo cumplo. Lo digo esto porque de cara a lo que se viene, un consejo deliberante y las concejalas, que me parece que tienen más fortaleza para plantear aquello que en la mesa del hombre es más negociable, decir, nosotros tenemos que mirar de acá a 10 años, o por lo menos lo que dice el contrato. Si el contrato dice 8 años, tenemos que pensar de acá a 8 años qué se necesita, de acá a 8 años, Moreno. Si no se sale de ese lugar, es probable que todo lo que se vote repita la mecánica del trébol o de la perlita. Esto de la reelección de Karina Álvarez es porque yo no recuerdo una mujer del sindicalismo ocupando una banca, ¿no? Porque además el sindicalismo es machista y es patriarcal. Entonces estoy cerrando una nota con alguien que recorrió el país, que tiene vínculos con estructuras nacionales, que habla de potenciar y de los trabajos, de las 3 líneas que existen, de los comercios cerrados, porque el comercio tiene que reactivarse, porque hasta donde yo sé, Moreno es una estructura que sigue teniendo características de dormitorio, entonces tenemos que ir hacia alguna industrialización pensada en clave de trabajo, y porque dijo algo que yo la dejé pasar para la repregunta, pero en el cierre lo tengo que decir. El peronismo se tiene que unir, dijo así, sí. Pero está muy dividido, y muy dividido porque es machista, ¿no? Yo creo que con eso no se cierra este capítulo, sino que de cara al próximo año, y la pregunta final si quería la reelección, es que si es una mujer que tiene la lapicera para construir la unidad en lista única, si es que desaparecen las PASO y no hay interna, es mucho para discutir de perspectiva, de representación y de mirada estratégica, ya no en una elección de 2021, sino de acá por lo menos a 10 años. Y allí las mujeres van a tener, no de acá a 10 años, hoy, proyectándolo en una década, un papel preponderante. Y es un gran desafío, una enorme responsabilidad que se está asumiendo. No sé qué harán los hombres, pero este elemento que aportó Karina respecto a la desunión del peronismo es el que faltaba, para decir que falta mucho para esa unidad. Vamos a ver cómo se transita este camino. Si no me mire demasiado a mí, porque es momento de ir a la pausa y seguimos con el programa. La Universidad Nacional de Moreno, en su 10º aniversario, abre la inscripción al ciclo lectivo 2021. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Inscribite desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, habrá notado en el programa de hoy ese testimonio de Romina Altamiranda, de un observatorio de integración, desarrollo, que es preexistente al gobierno de Mariel Fernández,
porque allí estaba quien es hoy la intendenta junto a Manuel Fernández, junto a representantes de la Unión de Comerciantes y Empresarios y Profesionales de Moreno, diciendo que la clave tiene que ver con el territorio, la cercanía, el acceso a la justicia, que no puede ser que lo que se piense, se proyecte, se escriba en un escritorio sin contener al territorio. Esto no es algo nuevo. Tampoco voy a decir que es anacrónico. Las políticas públicas son públicas, reales y consistentes cuando salen de abajo. Ni siquiera estoy planteando aquí una idea de base, que las bases alteran el orden establecido por el tradicionalismo de la política. Estoy diciendo cuando la política pública institucional toma aquello que se respira abajo, tiene legalidad y legitimidad. Un observatorio es ello, presentado por Romina Altamiranda, y un instituto, en la palabra de Pedro Camps y Nazareno Lagamba, tiene como poder esto que ellos transitaron hoy, el trabajo como ordenador, el trabajo como cultura a recuperar, la palabra en ejercicio del disenso, decir que un instituto no es solo el Frente Renovador, es todo, y debe contener a todos y a todas y a todes si quieren. Deben ser dos arquitecturas que en algún momento encuentren no la misma mesa, sino los puntos que hacen a la coincidencia del diagnóstico de lo que Moreno debería ser, ya no hoy, sino a partir de hoy y de aquí a 20 años. Por eso Karina Álvarez, cuando hablaba en la nota, larga pero interesantísima, de que es con todos hoy, y ella siendo sindicalista, del microcrédito, de los potenciar trabajo, de los almacenes populares. Fíjese que no por lo que decía Álvarez, sino porque el resultado de la pandemia, la cuarentena en términos sociales y económicos, nos llevaron a ese subsuelo y de ahí hay que emerger. Bueno, algunos lo podrán hacer, pero los que quedan excluidos y estaban medianamente incluidos necesitan tiempo. Es muy impactante estar en una economía más o menos formal a la nada. No es magia. Eso tendrá un mal humor social que lo veremos después de pan dulces y sidras para quienes puedan tenerlo. Estará mientras recorre el país lo que se denomina recuperación del trabajo, de la cultura del mismo, de las nuevas formas de economía social y popular, del fortalecimiento o no de las cooperativas, de los beneficios que no son planes ni potencian el trabajo, que deben romper la cadena del clientelismo. De eso se trata, no el presente, sino el futuro. Y este programa, en definitiva, con la palabra de una mujer funcionaria y abogada, dos hombres que proyectan el pensamiento estratégico del Moreno que quisieron algunos y que no se concretó, del trabajo para recuperar, pero de los almacenes populares, de los contactos territoriales, del país federal, de los sueños compartidos y de las reelecciones deseadas. De eso más o menos el programa de hoy ha dejado condensado lo siguiente. Moreno no es que no ha tenido planificación, la tiene. Si uno mira a la universidad y se lo pregunta a cualquier dirigente de Moreno, hombre o mujer, se lo reconoce. Es la universidad, es el departamento judicial, es la búsqueda de la industrialización del distrito. El tema ya son los cómo. ¿Cómo no se logró aquello? Sí. ¿Cómo se alcanza lo nuevo en donde el conocimiento es clave? Es materia de discusión e incluso mirar a aquellos que dicen estar en condiciones de ver lo que proyecta algo que se llama Universidad Nacional de Moreno.
porque es allí también donde hay un pensamiento y algo estratégico. La propuesta de hoy, en definitiva, ha sido comprender desde otro plano los territorios que respiran, que existen y que miran al poder. Siempre lo hacen, aun cuando parezcan los territorios que están en silencio, en estado pasivo. La semana que viene estaremos con ustedes con árboles caídos, pero con ramas que dan algo de sombra, haciendo quórum, en contacto directo y sin tapabocas.